Gracias, Jorge. Gracias, Marco, por el pase. Gracias, Jorge, por esa explicación. Y sí, ciertamente es un tema de mucho interés y interés para todos los seres humanos y que tiene muchas aristas y en tan poco tiempo es difícil de abordar. Mi función en este panel, pues, es llevar un poco a la práctica lo que nos ha explicado Jorge en cómo estas iniciativas a nivel global se pueden llevar a una estrategia organizacional. En un debate que tenía hace poco tiempo nos decían que si las organizaciones tienen el deber de contribuir con la mitigación del impacto ambiental o el cambio climático. Y la respuesta casi unánime del panel de quienes estaban debatiendo es quién si no, ¿vale? O sea, son las organizaciones las que aprovechan los recursos naturales y por lo tanto el uso adecuado de esos recursos naturales, la conservación de esos recursos naturales y asegurarlo para futuras generaciones es un deber de las organizaciones y para ello pues los líderes y estrategas deben tener un conjunto de instrumentos para lograr un objetivo de tanta valía para la humanidad y tan retador para las organizaciones. Voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en esta herramienta que nosotros ponemos a la orden de todo el público. En este caso es una plataforma tecnológica que apoya la transformación digital de las organizaciones y las apoya desde el punto de vista de la gestión de la excelencia. Específicamente, el día de hoy vamos a hablar de la estrategia de sostenibilidad, con una solución de sostenibilidad. Para ello, pues vamos a estar utilizando la plataforma ISO Tools, ¿bien? La cual pues tiene una forma de interactuar con los usuarios de manera de que se entiendan con su cultura organizacional, con sus símbolos, para que puedan navegar en todo su modelo de excelencia. Específicamente hoy vamos a hablar de la estrategia para sostenibilidad. En cuanto a la estrategia de sostenibilidad, nos encontramos primero que nada con un plan estratégico, el cual tiene un mapa en el cual se encuentran los diferentes ámbitos de sostenibilidad, ambiente, social y gobierno, ESG, bien, ESG por sus siglas en inglés. Acá, pues, lo que nos encontramos es un velocímetro, que es fácil de interpretar para cualquiera, en qué estado nos encontramos a nivel de gobierno corporativo, a nivel de sociedad y a nivel ambiental. Bien, cada uno de ellos, pues, tiene un conjunto de iniciativas que están relacionadas entre sí. Hay una interacción, por ejemplo, mitigación del cambio climático tiene que ver con abastecimiento sostenible y tiene que ver con fomentar la economía, pero también tiene que ver con el compromiso de las comunidades donde operamos, ¿bien? Que es de carácter social. Es decir, aquí podemos ver lo que es la interacción del sistema, no solamente desde el punto de vista de cada una de las iniciativas, sino que con los ámbitos. Está la interdependencia entre los ámbitos, como sucede en el enfoque sistémico en cualquier organización. Bien, otro detalle importante es que nosotros podemos ver cómo está en un momento específico y en tiempo real la estrategia de la organización en cuanto a sus capas operativa, táctica y estratégica. Bien, operativa, fíjense ahí como el juego de ajedrez, el peón es el nivel operativo, el táctico es el caballo y estratégico es el símbolo del rey. Bien, fíjense como ahora mismo este es el estado de esta organización que tenemos como ejemplo
Y si vemos cómo se comportó esas mismas iniciativas del ámbito ambiental en diciembre, vean los colores cómo cambian. Bien, ahí, por ejemplo, en este caso, al nivel estratégico en abastecimiento estaba mejor. En cuanto a operación, el fomentar la economía circular estaba justo en la línea de cumplimiento y se encuentra en rojo a nivel táctico. Bien, eso si vamos más atrás, por ejemplo, al mes de noviembre, va variando. Fíjense cómo va variando como normalmente varía en una organización en los niveles de cumplimiento con sus obligaciones, en este caso en el ámbito ambiental. Cada uno de los ámbitos pues tiene su desempeño. Bien, vamos a ver, por ejemplo, la iniciativa asociada a mitigar el cambio climático. En este caso, en esta iniciativa nos encontramos, primero que nada, que es un objetivo estratégico, está relacionado con mitigar el cambio climático, está el Estado frente a los objetivos, allí está el 80.74%, está en verde. Bien, también tiene un velocímetro. Esto es para que veamos lo que es la contribución top of the tom. Ese es de arriba hacia abajo y con la sustentabilidad de abajo hacia arriba. Bien, aquí nos vemos cómo nos encontramos a lo largo del tiempo en niveles de cumplimiento. Esto es ya el cumplimiento, esto se ve con respecto al objetivo estratégico. Ya aquí empezamos a ver los niveles tácticos y aquí empezamos a ver lo que son los niveles operativos. Bien, este objetivo de mitigar el cambio climático está compuesto por indicadores que son el consumo de agua, el consumo energético, materiales de desechos y emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, si vamos más abajo, pues podemos ver que el cumplimiento histórico de estos indicadores en conjunto ha sido a este nivel. Bien, empezó incrementando, luego una variabilidad natural. En este caso ya nos encontramos a nivel táctico y está al 50%. Bien, y se encuentra con dos iniciativas que son el promover el consumo responsable de recursos y reducir las emisiones. Estas iniciativas son muy importantes porque son las que nos van a permitir eh, eh, impulsar la estrategia hacia adelante. Bien, por eso el símbolo del caballo es el que ala hacia adelante, por decir de alguna forma. Y está relacionado con estos objetivos de desarrollo sostenible. Otra pregunta que suele surgir cuando hablamos de estos temas, dice, bueno, pero nosotros las organizaciones públicas o privadas, ¿tenemos que preocuparnos por esos objetivos de desarrollo sostenible? Pues sí, la conclusión es que sí. Y por lo tanto, tus iniciativas desde reducir el consumo de agua o el consumo energético, gestionar ese consumo energético va a impactar a uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a ver cómo esto se instrumenta. Bien, vamos a ver, por ejemplo, con el consumo de agua. Consumo de agua podemos ver que tiene un indicador que es consumo de agua, extracción de agua por fuente, en el cual tenemos un conjunto de unidades organizativas y es donde la última vez que vimos la estrategia. Vamos a ponerlo a hoy, a ver cómo se encuentra y aquí quizás no se vio la diferencia. Fíjense cómo está en el nivel de cumplimiento. Ya vamos a ver, por ejemplo, si yo estuviese en el mes de, no sé, de noviembre, vemos cómo varía el nivel de cumplimiento. Evidentemente, conforme va pasando el tiempo, pues los niveles, por ejemplo, de consumo de agua son incrementales en una ventana de tiempo. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es, por supuesto, el desempeño que tiene mes a mes cada unidad organizativa, pero también tenemos que ver en conjunto cómo se están comportando y cómo esto se comporta en el tiempo. Aquí lo que me dice los niveles de cumplimiento, que lo que me está indicando es que dentro del esquema o la estrategia que tenemos para
el consumo de agua en el mes de agosto nos fue muy mal, al punto que llegó al nivel del 0%. Y esto lo podemos ver aquí. El límite de cumplimiento es el verde, cuando estamos por debajo del verde, porque está conforme. Si estamos entre verde y rojo, ya hay una desviación importante para la organización. Rojo es inaceptable. El verde es el límite superior, en este caso, al ser de consumo va incrementando. Y aquí podemos ver el comportamiento que tienen las distintas unidades operativas. Yo, por ejemplo, me encuentro ahora en Chile. Si quiero ver cómo está Chile, pues quito el comportamiento del resto de las regiones que componen esta organización, y ahí tenemos el desempeño de Chile. Si lo hacemos acá, que estos son los niveles de cumplimiento, ahí pues fíjense cómo, bueno, tuvimos incumplimientos en abril, agosto y octubre. Bien, eso lo puedo comparar, por ejemplo, con la delegación de Colombia, y podemos ver las diferencias que hay entre cómo ellos estuvieron cumpliendo y cómo nosotros estuvimos eh, eh, cumpliendo también. O sea, esto es a manera de comparación. Mucha gente nos pregunta, sobre todo en auditorías y en implementaciones, ¿cómo implemento yo, cómo hago yo para dar cumplimiento a un benchmarking interno? Pues bien, aquí teniendo líneas de negocio que operan en diferentes lugares del mundo, por ejemplo, podemos ver qué de bueno hizo Chile, por ejemplo, en este periodo, que Colombia puede emular para que puedan mantenerse los niveles de consumo similares, ¿bien? Tomando en cuenta que es una organización que tiene perdón, eso quisiera mostrarles. Esto es muy importante para los estrategas, que tenga un único propósito. Esto es una comunicación del propósito de la organización, uno de los temas que más le preocupan a los estrategas. Vuelvo a el tema del consumo de agua. Aquí fíjense que yo lo que estoy es voy bajando en esos escalones, ¿bien? Aquí me voy a ir a lo que es el indicador del consumo de agua. Ya voy al nivel operativo, es donde se reporta ese consumo de agua. Fíjense cómo podemos ver el calendario del año 2021, ¿bien? Y puedo seleccionar cómo le fue a Chile en el año 2021, ¿bien? Ahí puedo ver, por ejemplo, aquí Chile incumplió en el mes de abril y hay un plan de acciones relacionado. Un plan de acciones a esta situación de abril que le permitió pasar de 1.000 unidades consumidas a 765 unidades consumidas. Aquí hay que considerar que las unidades del indicador están según la UNE 66175. Sistema de indicadores tiene una ficha de indicadores. Bien, entonces esa ficha de indicadores lo que me va a decir es en qué unidades se encuentra este consumo mensual de Chile. Bien, si quiero verlo o compararlo con otra unidad, lo habíamos hecho contra Colombia, por ejemplo, y podemos ver el consumo de Colombia. Y en junio Colombia incumplió con 990 unidades consumidas. Bien, esto me permite también hacer seguimientos, que yo puedo hacer un seguimiento histórico del calendario del año 2021 por ejemplo, nuestra sede en Colombia. Bien, fíjense, ese fue el consumo del año 2021 y yo lo puedo comparar, por ejemplo, con 2022. Bien, allí veamos con 2022. Evidentemente no tenemos reportes de febrero, marzo, pero podemos ver que en un periodo similar al que nos encontramos en este momento, pues el consumo de agua se ha incrementado. Eso para mí, estratega, es un punto que tengo que analizar, un plan de acción que debo desplegar con mi equipo local de Colombia. Bien, entonces ahí estamos viendo lo que es la relación directa que tenemos entre el estratega, el que va guiando a la organización, y el que ejecuta los procesos dentro de la organización. Aquí me voy a ir para el reporte que tiene Colombia. Fíjense, en este caso tiene 869, muy cerca del límite superior que le fijé. Bien,
o que se le fijó a esta organización, o esta línea de negocio de la organización. Bien, podemos ir, por ejemplo, a el 2021 y podemos llegar hasta la toma de acciones para poder mejorar el desempeño de una organización. Aquí, por ejemplo, puede ser por diferentes razones, puede ser por una auditoría, puede ser por controles, puede ser por proyectos, por formación, por cualquiera de las fuentes de información. Bien, vamos a dar respuesta con uno de los elementos que se utilizan con más frecuencia, o que se deberían utilizar con más frecuencia, que es el autocontrol. Bien, ese autocontrol nos va a decir, por ejemplo, qué gerencia es la que se debe encargar de ese consumo. Por ejemplo, puede ser, en este caso, la gerencia de relaciones y capacidades de gestión. ¿Ya? Y ahí yo lo que genero, lo que le hago una solicitud de acciones o de plan de acciones a esa unidad, y aquí ya está el aviso del expediente relacionado con ese plan de acciones. Bien, voy a mostrar uno que ya está elaborado para que no nos queda mucho tiempo para mostrarles, por ejemplo, en este caso, este es un plan de acciones que ya está ejecutado. ¿Sí? Justamente, Gilbert, te iba a decir eso, por favor, que vayamos terminando, sobre todo por respetar, sé que el tiempo es muy justo, pero para respetar la agenda de los asistentes te pido vayamos finalizando, por favor. Gracias. Vale, vale, vale. Dos temitas más y ya cerramos. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, ya tenemos que el consumo de agua, el indicador de consumo de agua, tiene un registro de hallazgo, el cual es el incumplimiento del indicador de consumo de agua. Esto es un tipo de acción correctivo, es de un impacto crítico, y tenemos fecha de definición del plan, el plan de mejoramiento proviene de un evento de riesgo o no, y añadir aquí el conjunto de tareas. Estas son las tareas que vamos a implementar para ir asignando recursos específicos dentro de la organización para que se encarguen de mejorar el desempeño de esta organización. Y por último, esto ya forma parte de la mejora continua. Por último, uno de los temas que más le preocupan a nuestros usuarios es cómo reportan los resultados, más allá del día a día de estar ejecutando acciones para poder reducir el consumo de agua, en el caso que elegimos. Aquí podemos ver ejemplos de cómo se pueden crear análisis, en este caso un análisis de un periodo de tiempo con un conjunto de unidades organizativas, un nombre del análisis, el resultado del análisis con análisis estadístico, qué parámetros, si lo vamos a declarar conforme o no conforme en el periodo según lo observado, las observaciones que tengamos y las observaciones del punto de cumplimiento legal. Lo dejamos activo o inactivo y lo podemos distribuir por email a cualquier persona dentro de la organización. Por ejemplo, podemos seleccionar los cargos de gerente. Bien, esto le va a enviar. No nos tenemos que preocupar por estar confeccionando los informes, los reportes, porque ya el sistema tiene reportes. Lo que tenemos que aportar el valor del analista, en este caso, quien elabora, quien hace el análisis. Eso pues el sistema lo tiene ya predefinido. Que me tengo que declarar es que voy a hacer un nuevo análisis, por ejemplo, puede ser un nuevo análisis para este trimestre, y aquí el sistema va a empezar a pedir información eh, que trae el mismo sistema para el llenado rápido, y en este caso optimiza mucho el tiempo de elaboración de esos reportes para entes gubernamentales o otras partes interesadas con las que hayamos adquirido el compromiso de mitigar los impactos ambientales. ¿Vale? Muchas gracias, Marco, te doy el pase.